Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 7 ya del programa de entrenamiento práctico Gestión de Prioridades para esta era digital. En esta sesión, con la número 7, lo que vamos a hacer es comenzar a bajar totalmente todo lo que hemos aprendido a la práctica. Esta sesión se llama Comencemos a planificar nuestras prioridades a través de dos técnicas que queremos compartir con ustedes, que son GTD y la técnica Pomodoro. Entonces, en esta sesión, el objetivo es precisamente comenzar a planificar nuestra semana. ¿Por qué planificar nuestra semana? Porque es la unidad mínima que nosotros recomendamos en que se pueda dar una planificación más holística para poder integrar las 4 horas de enfoque en donde podamos realmente poner primero lo primero. Necesitamos tener la visión de lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? Por eso que nosotros trabajamos esa unidad de tiempo mínima. Entonces, planificar la semana en función de las prioridades, gestionando nuestros recursos a través de diferentes técnicas de administración. No estoy diciendo que solamente podamos usar estas técnicas que yo presento hoy día, hay muchísimas, pero les voy a explicar por qué les estoy hablando de estas dos que vamos a presentar ahora, ¿ya? Los resultados claves de esta sesión precisamente son que ustedes puedan implementar estas técnicas. Puntualmente el método GTD, ¿cierto? De forma alineada con los objetivos que ya definimos, tanto para 3 meses como para 3 años, y también instalar e implementar la técnica del Pomodoro para poder alcanzar la efectividad cuando lo necesites, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el concepto que me encanta, que es de ordenar la casa, ¿sí? ¿Cuál casa? Nuestra casa. No nuestra casa en la que habitamos, sino que este ser en 4 dimensiones, ¿cierto? Que básicamente nos permite relacionarnos con el entorno y con las otras personas, pero también nos permite integrar los distintos elementos de nuestra psique que ya recorrimos, ¿verdad? Ya descubrimos el origen de nuestros atascos, ¿no? Develamos el misterio de nuestra resistencia al cambio. Y estamos aprendiendo a conocer nuestro yo superior, ¿cierto? Desde una conciencia de unidad que trasciende ese ego que tanto daño nos ha hecho. Enfrentamos el miedo más desgarrador, el miedo a mirarnos a nosotros mismos, sin máscaras. Y observamos la verdad de nuestra vida, a través del ejercicio de la sesión anterior, ¿cierto? De mirar exactamente qué es lo que estábamos haciendo cada momento de nuestro día. Observamos qué es lo que estábamos haciendo en cada instante. Y ahora lo que viene es comenzar a planificar nuestras prioridades. Entonces, distinguimos en qué cuadrante están las actividades que realizo durante todo el día y vemos la verdad descarnada de nuestra vida. Generamos un plan de acción para comenzar a eliminar los cuadrantes 3 y 4, los cuadrantes que no son importantes del día a día. Y ahora vamos a comenzar a planificar en función de nuestras prioridades. Para ello, vamos a trabajar sobre dos técnicas que son consideradas, diría yo, las más exitosas en términos de el alto porcentaje de personas en todo el mundo que las utilizan. Siempre vamos a encontrar gente que las critique, ¿ya? Y siempre vamos a encontrar en videos de YouTube sobre todo, personas que dedican tiempo, increíble, energía, a hablar mal de las técnicas. Y lo que me parece más curioso, ¿cierto? Es que de acuerdo a lo que nosotros hemos desarrollado en este programa de entrenamiento práctico, la crítica básicamente no sirve si nosotros no entendemos que las técnicas son herramientas. Por lo tanto, al ser herramientas, no son ni buenas ni malas. Simplemente yo les puedo dar un muy buen uso o un mal uso. Y en ese sentido, quiero que lo que primero podamos distinguir de estas técnicas es que van a haber personas que hablen mal de ellas y van a haber personas que hablen bien de ellas. ¿Cuál es el criterio que yo uso para presentárselas en este minuto? Primero, la cantidad de personas que desde que estas técnicas surgieron están usándolas, siguen usándolas
Y segundo, que son técnicas que se alinean a nuestro programa de individuación. Es decir, en este proceso de despertar en el que estamos, necesitamos apoyarnos de técnicas, porque sostener este despertar en el tiempo requiere de ayuda de todo tipo. Por lo tanto, nosotros aprovechamos de estudiar, ¿cierto? Yo personalmente me he dedicado aproximadamente 2 años enteros a estudiar todo lo que está en Internet relacionado con la famosa administración del tiempo, mal llamada, ¿cierto? Nosotros ya explicamos acá que no es posible administrar el tiempo. Lo único que podemos administrar son nuestras prioridades, es decir, las actividades que tenemos, ¿cierto? Supuestamente que realizar durante las 24 horas del día y en función de la importancia y la urgencia que determinemos que éstas tienen, nosotros vamos a poder darle un orden, ¿sí? Y es en función de esto que nosotros hoy día les presentamos estas técnicas, ¿cierto? Que son, valga la redundancia, eh, populares, pero también efectivas, ¿ya? Esto requiere, evidentemente, que salgamos del piloto automático, es decir, eh, cuando nosotros miremos las técnicas, las conozcamos, ¿cierto? Lo primero que va a pasar es que nos van a abrumar, ¿no? Una, sobre todo GTD, que es como densa por la cantidad de pasos que tiene. Pero en la práctica, nosotros sabemos que como lo son, como métodos que son, ¿cierto? Yo lo que les estoy planteando acá no es tomarlas al pie de la letra ni convertirnos en GTD lovers. ¿Ah? La idea es que nosotros entendamos cuál es el principio que sustenta esta técnica y aprendamos de ella. Así como cualquier cosa en la vida, ¿sí? No sacamos nada con pelearnos con los nuevos aprendizajes que vamos incorporando en nuestra vida, sino que más bien es qué aprovecho de aprender yo, qué de bueno tiene esto para mí. Y en ese sentido, lo que les pido es tomar esta sesión, ¿cierto?, con una mentalidad de crecimiento y no en el piloto automático, ¿cierto? Esta mentalidad de crecimiento implica que estemos enfocados en el presente consciente, en esa maravillosa forma que nosotros, los seres humanos, podemos acceder gracias a que comencemos a cuestionar y a separarnos de ese pensamiento rumiante que constantemente está criticando, está juzgando, porque en el fondo está evitando experimentar, evitando el que ustedes se den la posibilidad y se den la oportunidad de usar este método para lograr bajar todo lo que hemos aprendido, bajar todos los grandes descubrimientos que ustedes han realizado hasta ahora y logren poner un día primero lo primero, ¿sí? ¿Cómo poner dentro de las 24 horas del día primero lo primero? Para eso están estas técnicas que les vamos a presentar, ¿ya? Retomando lo que habíamos dejado un poco en la sesión anterior, necesitamos urgente, día a día, ir deconstruyendo el paradigma reloj. Evidentemente no hay un antes y un después. Cuando yo digo dejamos el viejo yo, ¿cierto? Y asumimos nuevas formas de pensar, de creer y de vivir, de actuar, ¿cierto? Esto implica un acto consciente día a día de ir deconstruyendo el paradigma productivista, este hacer tipo Cronos, ¿sí? Recuerden que el hacer tipo Cronos está relacionado con esta obsesión por el hacer, es decir, que tenemos esta visión, esta creencia, más que creencia es una visión, ¿cierto?, de querer ganarle tiempo al tiempo, ¿sí? Esto, Marian Rojas Estapé lo denominó cronopatía, ¿sí? Y esta patología, ¿cierto?, es de básicamente nuestro tiempo, corresponde a este momento histórico que estamos viviendo de la era digital, de la gran revolución tecnológica, en la que también se le llama esta era la era del conocimiento, ¿cierto? En la que todo el conocimiento de la humanidad está al alcance de nuestra mano, está al alcance de nuestra pantalla. Y eso implica que la abundancia de datos y de información puede provocar un desajuste crónico entre la cantidad de información con la que estamos conviviendo y nuestra limitada capacidad de procesarla, básicamente. Recordemos, sí, en la sesión 4 de autoconocimiento, que nosotros aprendimos que nuestra mente es capaz de procesar
solamente una mínima parte, son 40 bits de información por segundo los que procesamos de los 11 millones de bits por segundo que nuestros sentidos capturan de nuestro entorno. Por lo tanto, evidentemente, nuestro cerebro lo que hace es poner filtros, ¿no? Atajos mentales para poder ir procesando la información y ir respondiendo en la medida en que lo vayamos necesitando. Por lo tanto, no olvidemos, por favor, que si este programa, como siempre lo digo, lo hubiésemos hecho hace 5 años atrás, no estaríamos hablando de esto en este minuto con esta urgencia. La cronopatía está siendo exacerbada hoy día en esta era digital, producto de la cantidad de información que nos bombardea día a día a través de las pantallas y nosotros estamos respondiendo ante esta gigantesca amenaza, porque la verdad es que es una amenaza mientras yo no ponga control, mientras yo no aprenda a responder proactivamente, ¿cierto? Eh, con una valoración excesiva de la productividad. Es decir, ¿cómo enfrentamos nosotros este contexto de una abrumadora cantidad de información? Tratando de hacer más cosas. Y ahí está nuestro grave problema. Es decir, tenemos la sensación de que frente a esta era digital nos tenemos que preparar, y eso está muy bien, tenemos que prepararnos para conocer más, aprender más, estar como constantemente aprendiendo, ¿cierto? Pero eso implica que nosotros tenemos la creencia de que por más información que llegue a nuestra disposición, ¿cierto? Nos faltan horas del día para poder procesar, para poder leer, para poder aprender, para poder estudiar. Por lo tanto, ¿cómo darle prioridad, ¿no? ¿Qué leemos primero? Una cosa así. Y esto en medio de nuestra vorágine diaria, ¿sí? En medio de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades en los 4 áreas de enfoque. Por lo tanto, el famoso multitasking, ¿sí? Que esta imagen que nosotros ponemos ahí, la verdad es que hoy día no solamente es una forma de vida que tienen las personas, sino que está valorada como, como un atributo, ¿sí? Entonces, yo he escuchado incluso mujeres que dicen, nosotras las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Riéndose un poco, mofándose de los hombres que tienen que estar como más enfocados en una sola cosa. Y ahí yo los invito y las invito, ¿cierto?, a hacer un doble clic porque en la práctica el multitasking no existe, ¿sí? No existe. Nosotros lo revisamos ya en la sesión 4, ¿cierto? Pero en realidad no es verdad que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? No es verdad que nosotros podamos estar leyendo un artículo, un mail, ¿cierto? Y contestando un WhatsApp al mismo tiempo y atendiendo lo que nos están diciendo las personas que están con nosotros. No es verdad que hagamos 3 cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Con nuestro córtex. Lo que está pasando es que yo dejo de concentrarme en el mail, ¿cierto? Me concentro en el WhatsApp, luego me apago el WhatsApp, enciendo mi atención hacia la persona que me está hablando y ese prender y apagar se está realizando eh, de forma muy rápida, evidentemente, ¿cierto? Con el consiguiente desgaste energético que este prender y apagar implica. Por lo tanto, el multitasking responde a una valoración exacerbada de la productividad que nos hace creer que el multitasking es bueno. Es decir, esta sensación de querer hacer más cosas en menos tiempo, atención, ¿sí? Más cosas en menos tiempo, nos está llevando a la sensación de hámster, ¿no? De correr, 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 correr. ¿Hacia dónde no sabemos? ¿Sí? Pero el solo hecho de permanecer corriendo nos hace sentir bien porque estamos haciendo algo. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, ¿cierto? Antes de entrar en las técnicas, porque en la práctica lo que está pasando con este multitasking, ¿cierto? O con este supuesto multitasking, porque en realidad no lo es, cada vez que nosotros encendemos y apagamos nuestro pobre córtex, ¿cierto? Lo que está pasando es que nos volvemos menos productivos. Y esa es una realidad que la neurociencia hoy día, ¿cierto?, ha podido probar, ¿ya? La percepción de la multitarea, lo único que está haciendo es reducir una especie como de aburrimiento, de desmotivación que nos está provocando las actividades. Entonces, vamos de una a otra. O sea, ¿por qué miramos el celular mientras estamos haciendo un informe? Porque evidentemente nos aburrió. O sea, no logramos concentrarnos en una actividad y vamos a otra.
hay una dispersión, hay un deseo de evadir lo que estamos haciendo. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que esa acción de evadir no solamente no está permitiendo que logremos nuestro objetivo, nuestra tarea, sino que nos está desgastando, nos está provocando un cansancio aún mayor que el que tendríamos si lo hiciéramos en forma separada. O sea, lo mismo que en forma separada. Yo hago mi informe, termino mi informe y luego reviso durante una hora si quiero las redes sociales. Pero eso de estar saltando, ¿sí?, de un lugar a otro provoca que nuestra mente esté prendiendo y apagando constantemente sin que logremos ninguna actividad hecha en forma más productiva, ¿vale? Entonces, la idea es salirnos, ¿cierto?, de esta cronopatía, dejar de lado esta obsesión por ganarle tiempo al tiempo, entender que el multitasking no existe y vivir en el presente consciente. Ahora, vivir en el presente consciente suena bonito, ¿cierto? Pero en la práctica requiere de que nosotros desarrollemos esta capacidad de autoobservarnos. Es decir, cómo respondemos a los estímulos requiere de una capacidad que se entrena, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo en este programa, para mirar de dónde viene esa respuesta que estamos automáticamente generando. Cuando nos dicen, nos ofenden, nos dicen algo que nos resulta ofensivo, ¿cierto? Lo que primero pasa es que ese estímulo, nuestro cerebro lo asocia, ¿verdad?, con una experiencia pasada. Y como tenemos experiencia en que nos han ofendido, ¿cierto?, inmediatamente nuestro cerebro captura las sensaciones que hemos sentido cuando nos han ofendido y comienza un proceso, ¿cierto?, de resentimiento en donde se activan todos nuestros mecanismos de lucha o huida y comenzamos, ¿cierto?, a responder de forma automática. Es decir, no logramos discernir en el momento en que estamos viviendo este estímulo de agresión, ¿cierto?, que en realidad ese ser que está respondiendo ante ese estímulo es nuestro ego y no somos nosotros. No logramos separarnos en ese minuto. El presente consciente lo que nos hace es implicarnos en esa observación. No somos nuestro pensamiento. En ese momento nos separamos del pensamiento y observamos a ese ser que está reaccionando frente a ese estímulo que efectivamente está ocurriendo. No estoy diciendo que no sea así. Y eso requiere coherencia, una coherencia de poner en acción a ese ser que está despertando, que es capaz de observar el ego, ¿vale? Y eso implica desapegarse de la situación. Es decir, lo que esa persona me está diciendo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ella. ¿Sí? Es decir, esta persona pasó un mal día, tuvo un problema y en realidad no tiene que ver conmigo. Ese desapego de soltar, ¿sí? De no querer cambiar al otro, porque en el fondo cuando yo reacciono en forma violenta es, ¿y tú qué te crees, no? Es un ataque directo, o sea, un ataque provoca la reacción, ¿cierto? Acción, reacción, y eso sabemos que es el germen de la violencia. Por lo tanto, la idea es que nosotros experimentemos cada vez más. Esto no es eliminar el ego, porque sabemos que no se puede eliminar, sino que es integrarlo, es decir, observar que está y comenzar a desaprender esas conductas reactivas que nos llevan a responder con este acción-reacción inmediata, ¿vale? Esto implica que necesitamos ser más sapiens sapiens que nunca, es decir, nosotros sabemos, ¿cierto?, esta teoría del cerebro trino, que ya la revisamos, eh, que en el fondo nos mantiene totalmente atascados, automatizados en estos cerebros más antiguos, que obviamente tienen mucha más eh, memoria, ¿no? Hay experiencias atávicas, ¿cierto?, que están asociadas con esta idea de supervivencia, esta idea de que somos seres emocionales en la práctica, ¿sí? Y como no estamos siendo sapiens sapiens, es decir, no estamos pensando que pensamos, reaccionamos, ¿sí?, impulsivamente, reaccionamos con las vísceras, nosotros decimos acá, ¿cierto? Reaccionamos de forma absolutamente instintiva, sin procesar la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, en esta era digital, ¿cierto? Nosotros necesitamos más que nunca en la historia de la humanidad recurrir a este escaso 5 o menos por ciento, ¿cierto?,
de este ser que piensa, que se logra desdoblar, que logra separarse de sus pensamientos y entender que es una sola parte, esta dimensión mental, y que más encima está capturada por un ego, ¿no? Por lo tanto, en esta era digital necesitamos entender, procesar y comprender que cuando nosotros estamos ocupando este córtex prefrontal, cuando estamos ocupando nuestra mente, lo que está pasando es que estamos encendiendo circuitos neuronales. Y aunque ocupemos todo el cerebro, porque no es verdad que nosotros no ocupamos todo el cerebro, lo ocupamos todo, lo que pasa es que podemos mantener encendidas solamente el 2% de nuestras neuronas al mismo tiempo. Eso es una limitante que está asociada a la cantidad de energía disponible. Es decir, nuestro cerebro pesa muy poquito, pesa 1,3 kg, 350, qué sé yo, en comparación a nuestro peso total del cuerpo, ¿cierto? No es tanto, es mínimo. Sin embargo, gasta casi el 20% de toda la energía que producimos. Por lo tanto, el gasto energético de nuestro cerebro es muy grande y sobre todo, ¿cierto? Cuando estamos ocupando esta energía en estas partes que no son las que necesitamos para poder procesar bien y salirnos del ego, que es esta parte nueva, esta parte eh, más poco histórica, por así decirlo, que es el córtex prefrontal, ¿vale? Por lo tanto, en esta era digital, en donde estamos rodeados de información, ¿cierto? En donde eh, fíjense que nosotros lo vimos en la sesión uno, pero quiero volver a repetirlo. Nosotros en este minuto tenemos empresas multinacionales que son más grandes que muchos gobiernos, muchísimos, que mantienen un staff de especialistas en neurociencia, en psicología del comportamiento, para que compitan por nuestra atención. O sea, eso quiero dejarlo súper claro. Google, Amazon, Facebook, tienen especialistas, ¿cierto? Que a partir del conocimiento de la psicología del comportamiento, cómo reaccionamos los seres humanos, cómo compramos, cómo decidimos, nos están tentando, por así decirlo, ¿cierto? Con estos algoritmos que nosotros alimentamos, por favor, si no, aquí no hay maldad ni bondad. Nosotros le damos la información a los algoritmos de estas grandes multinacionales para que den en el blanco, es decir, para que logren, ¿cierto?, capturar nuestra atención y cedamos libre y espontáneamente, bueno, libre no, porque ya sabemos que estamos condicionados, pero cedemos información y cedemos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estamos entregándole nuestra atención. Cuando nosotros estamos haciendo un informe y no somos capaces de decirle que no a ese teléfono, a ese smartphone que tiene las notificaciones encendidas y yo voy y las miro, o peor, miren, hay algo peor. Tengo las notificaciones apagadas porque estoy haciendo un curso, un entrenamiento de gestión de prioridades y las tengo apagadas. No obstante, es tanto mi, mi evasión, es tanta mi desconcentración que voy a mirar qué hay de bueno, ¿cierto?, en las redes sociales para evadir mi trabajo en ese momento. Por lo tanto, debemos decidir, más que nunca en la historia de la humanidad, conscientemente cómo usar de mejor forma nuestros recursos cognitivos para intencionar ese rendimiento que tanto necesitamos para enfrentar este contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que estamos insertos. Es decir, más que nunca en la historia de la humanidad necesitamos despertar, salirnos del piloto automático, tomar conciencia de esta información que es autoconocimiento. Saber que yo tengo un recurso cognitivo limitadísimo. ¿Por qué? No porque sea más tonta o tonto, sino porque solamente tengo 2% de neuronas encendidas al mismo tiempo. Es decir, si yo estoy respondiendo con furia a una persona que me ofendió, en ese minuto no voy a poder pensar, así de simple. Y no es porque yo sea una persona mala o sea una persona tóxica o impulsiva, simplemente porque soy un ser humano. Y como ser humano, si yo estoy respondiendo con rabia, es porque estoy respondiendo desde mi cerebro límbico. Y ahí está el 2%, se me fue. No pude prender mi córtex prefrontal. Esa es una realidad de autoconocimiento que si hoy día no se tiene, bueno,
No va a haber un otro que me va a estar ofendiendo, va a estar un Netflix que me va a estar diciendo exactamente lo que yo quiero ver y voy a ser incapaz de decir que no. Y voy a ver series hasta las, no sé, tantas de la madrugada. El otro día voy a amanecer bastante más cansado y círculo vicioso instalado en mi vida, ¿vale? Eso es. Entonces, debido a esto, necesitamos bajarnos del piloto automático, urgente, ¿sí? Urgente. Em, Importante, sí, porque gracias a esta toma de conciencia, nosotros vamos a lograr poner atención en lo que queremos. Es decir, nosotros definimos objetivos, definimos propósitos, tenemos unos OKR riquísimos escritos y declarados. No obstante, nuestro día está lleno de cosas. Comenzamos a separar lo importante de lo urgente. Ya tenemos claro qué es lo importante y vamos a necesitar comenzar a trabajar, a gestionar acciones para eliminar los cuadrantes 3 y 4, o sea, conversaciones incómodas, ¿cierto? Muchos no, ¿verdad? Y esas acciones van a estar puestas en el día, en las 24 horas del día. Por lo tanto, necesitamos urgente ayudar a nuestros mecanismos cognitivos para que se concentren, para que nosotros logremos avanzar en esos OKR y logremos poner primero lo primero en nuestra vida. Por eso es que nosotros necesitamos recurrir a técnicas, ¿sí? Porque otros ya lo pensaron y están dando un resultado brutalmente atractivo. Así es que de todo el estudio, ¿cierto?, que hemos hecho de las técnicas del mal llamado administración del tiempo, ya sabemos que el tiempo no se administra, hemos descubierto una específicamente que tiene muchos años. Esta técnica fue creada por David Allen en el 2001. ¿Ah? Se llama Getting Things Done. Getting Things Done tiene la gracia que su principio es algo que es absolutamente probado hoy día por la neurociencia en circunstancias de que el 2001 no estaba esta experimentación tan comprobada, ¿no? De la técnica que requiere vaciar la mente, ¿sí? Entonces, GTD, Getting Things Done, es una técnica para aumentar la productividad, ¿ya? Es desarrollada por David Allen, escrito en el 2001, el libro que tiene el mismo nombre, ¿cierto? Y la bajada es The Art of Stress-Free Productivity. Miren qué bonito. O sea, en el fondo el arte de producir sin estrés, ¿ya? En castellano se tradujo a Organízate con eficacia, el arte de producir, de la productividad, perdón, sin estrés, ¿ya? El principio de esta técnica es hoy día muy probado por la neurociencia, insisto, ¿cierto? Necesitamos liberar nuestra mente de las tareas pendientes y así poder concentrarnos para realizar las tareas, las actividades que hemos decidido priorizar, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hacemos en nuestra cabeza ya un seguimiento a las actividades que tenemos pendientes, estamos ocupando parte de nuestra memoria a corto plazo, ¿ya? Con una información asociada a un estado de alerta. Pero cuando yo estoy pensando en las cosas que tengo pendientes, esas cosas que tengo pendientes, nuestro cerebro las interpreta como una amenaza, es decir, yo necesito abordarlas de alguna manera a pesar de todo lo otro que tengo que hacer. Y ese espacio mental que estoy ocupando en ese momento me genera, evidentemente, la entrada a un estado de lucha y huida. Ese es solo pensamiento. Imagínense lo que estoy diciendo. Es decir, ni siquiera nos hemos puesto la tarea, ni siquiera nos hemos puesto a ordenar ni a priorizar nada. El solo hecho de que esté en nuestra mente esta lista de pendientes hace que nosotros entremos en modo lucha o huida. ¿Qué tal? Eso implica que comience a crecer la ansiedad, ¿sí? Em, es una sensación boomerang, porque si yo estoy pensando la cantidad de cosas que tengo que hacer, mi cerebro entra en modo de lucha o huida, con lo cual quedo capturada por el piloto automático, la ansiedad, la tensión, el miedo, ¿cierto? Vamos a estar en un bucle de mucho desgaste que implica efectivamente que que nuestro cuerpo
comienza a generar cortisol y ya estamos entregados al modo piloto automático, ¿vale? Nuestro cerebro permanece activo siempre, ¿sí? Y aunque no esté, digamos, actuando en primer plano, permanece activo en segundo plano, reorganizando constantemente las tareas que tenemos pendientes para asegurarnos, ¿cierto?, que no se nos escape nada, porque esa es la tensión. Cuando nosotros le decimos al cerebro, uy, acuérdate, y nosotros nos decimos a nosotros mismos, acuérdate que tienes que llamar a tal persona, porque... Ok. Cuando nosotros nos decimos acuérdate, nuestro cerebro se conecta con, cuidado, viene el tigre de dientes de sable, ¿vale? En ese minuto, nosotros lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cerebro, prepárate. Y ese estado de lucha de vida nos produce el desgaste, ¿sí? Porque ya sabemos que se reorganiza el flujo sanguíneo, la presión arterial, desgaste total, ¿vale? Entonces, imagínense, nosotros nos estamos gastando, cansando y agotando solamente pensando en lo que tenemos que hacer. Y ahí está la clave de la improductividad. Cada vez, esto tiene algo más malo aún, ¿ah? Que es que cada vez que nosotros le agregamos una tarea nueva, si se han dado cuenta, me faltó hacer esto, listo, me faltó hacer esto, inmediatamente el cerebro empieza a reorganizar la lista de pendientes, ¿sí? No sé si lo han notado. Me faltó hacer esto ya, entonces voy a hacer esto, y comienzas a reordenar todo de nuevo por una actividad que le sumaste, ¿sí? Entonces, cuando nuestro cerebro empieza a repasar todo lo que ha registrado para volver a establecer las prioridades, teniendo en cuenta la nueva tarea que acabamos de agregar, ¿cierto? Estamos gastando aún más esta pobre batería, ¿sí? Dejándolo en un estado, ¿cierto?, de cansancio absoluto. Yo no sé si ustedes se han sentido a veces que amanecen más cansados que antes, ¿sí? Y esto tiene su origen en lo que estamos conversando. En esto que David Allen descubrió en el 2000, cuando escribió su libro en el 2001, ¿cierto? Insisto, previo a que la neurociencia lo descubriera ya a través de la resonancia magnética funcional, ¿cierto? Y esa es la gracia que tiene esto, ¿sí? Independiente, vuelvo a repetir, que esta técnica tenga algunas falencias, que haya gente que esté en contra de ella, de lo mismo. Lo maravilloso que tiene esta técnica es su principio, que es vaciar la mente, ¿sí? Esto de vaciar la mente es una locura, porque cuando nosotros sacamos los pendientes de nuestra cabeza, magia. No sé si ustedes han sentido la sensación de a veces anotar, ¿cierto? Porque se me va a olvidar, se me va a olvidar, ¡pum!, lo anotan. Cuando lo anotan, desapareció. ¿De dónde? De nuestra mente. Y la tranquilidad y la paz aparecen, ¿sí? Por lo tanto, para poder entrar en presente consciente, para poder abordar este kairos, ¿cierto? Este flow, este entrar en esta frecuencia en donde yo me concentro, en donde pongo mis recursos cognitivos a disposición de mi propósito, de mi objetivo, de lo que yo quiero realmente hacer, necesito que mi mente esté despejada de pendientes, porque de lo contrario yo voy a estar, ¿cierto?, muy en flow, entré, me encanta lo que estoy haciendo, estoy muy motivada, pero ¡pum!, salió, se acordó. ¿Y por qué se acordó? Porque tú le dijiste que se acordara. En un minuto dijiste, oye, acuérdate de tal cosa. Listo, el cerebro te hace caso y te recuerda, te va tirando flashes, ¿cierto?, de todo lo que tienes que hacer. Si tú le estás diciendo al cerebro que se acuerde. Por lo tanto, una de las formas, y es magia, total, una de las formas de concentrarme es sacar toda la lista de pendientes de mi cabeza, porque ahí mi cabeza sabe que está tranquilito anotado, está registrado, por lo tanto ya no piensa en ello. Y voy a lo único importante en la vida, mis prioridades, ¿vale? Así es que vamos a explicar en el próximo video en qué consiste el método de GTD. Nos vemos.